Muy buenas tardes a todos los presentes. A continuación daremos inicio a la mesa redonda Vinculación académica, sector productivo. Nos acompaña el doctor Hugo de Laza, de la Universidad Western Ontario, Canadá, y miembro honorario de la Academia Mexicana de Energía. El doctor Francisco Guzmán López Figueroa, gerente de Eficiencia Energética y Sustentabilidad de la Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos del Instituto Mexicano del Petróleo. El maestro en Ciencias Ignacio García Sánchez del Instituto Politécnico Nacional. El ingeniero Carlos González Fish de Canacintra. El doctor Celso Garrido de la Universidad Autónoma Metropolitana. El maestro Nicolás Serna Martínez de Canacintra. El doctor Claudio Saror, director general del Consorcio de Ingeniería 2030, Chile. El doctor Isaías Pérez, vocal de eventos académicos de la Academia Mexicana de Energía. La doctora Margarita González Brambila, presidenta de la Academia Mexicana de Energía. A continuación, la doctora González y el doctor Isaías nos dirigirán una breve semblanza de cada uno de los participantes. Buenas tardes a todos. Vamos a leer brevemente una reseña curricular de nuestros invitados para que tengamos una perspectiva de sus comentarios. Tal vez todos ya asistieron a la conferencia del doctor Hugo de Laza. Él es profesor del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica de la Universidad de Western Ontario, Canadá. Es doctor por la Universidad Nancy de Francia. Es doctor honoris causa de Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha publicado alrededor de 300 artículos, 6 libros. Además, ha registrado 11 patentes en Estados Unidos y Canadá. Ha estado involucrado activamente en la formación de 45 estudiantes de doctorado y 31 de maestría. Su investigación ha sido clave en el avance de la ciencia en ingeniería de reactores químicos y su trabajo original trata sobre los problemas de la aplicación de la ingeniería de reactores químicos a procesos y productos amigables con el medio ambiente. El ingeniero Carlos González Fish nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1934. Cursó estudios de Ingeniería Química en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la UNAM. Ha desarrollado su carrera profesional en la industria química privada, particularmente en Celanese. A partir de 1969 es industrial y socio fundador de diferentes empresas dedicadas al desarrollo de procesos y productos químicos finos. También es socio fundador y director de la empresa Piscis Grupo de Desarrollo, SADCB. Esta empresa está orientada al desarrollo de tecnología, ingeniería de procesos y productos y diseño de construcción de equipos y plantas en paquetes. Dentro de su participación en la Canacintra y otras ocupaciones empresariales, coordina las actividades de investigación y desarrollo entre el sector productivo y las universidades. El maestro Ignacio García Sánchez del Instituto Politécnico Nacional realizó sus estudios en la Universidad de Baja California, es ingeniero oceanógrafo y cursó una maestría en el Instituto Tecnológico de Monterrey, obteniendo el grado de maestro en Ciencias en Ingeniería Ambiental. Realizó una estancia técnica de alto nivel en la GIS de Alemania. Tiene una trayectoria destacada como ingeniero de proyectos en instituciones de control ambiental. Del año 2002 al 2003, fungió como ingeniero de proyectos del Centro de Calidad Ambiental en el Tecnológico de Monterrey.
Entre los años 2003 a 2014 desempeñó el cargo de ingeniero de proyectos, consultor industrial en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional, realizando funciones de diagnóstico industrial en temas de prevención de la contaminación, eficiencia energética y reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Ha sido consultor internacional de United Nations Industrial Development, colaborador en proyectos internacionales en torno al medio ambiente y ha trabajado en forma conjunta con varios países como Rusia, Egipto, Austria, Alemania, Colombia, Serbia, Marruecos y Sri Lanka. El doctor Celso Garrido Noguera nació en Argentina y llegó a México en la década de los 70s. Inicialmente su formación es de arquitecto, sin embargo, durante su estancia en México cubrió la preparación necesaria para dedicarse de lleno a la investigación y la docencia en el campo de la economía. En los ámbitos nacionales e internacionales, sus trabajos han sido reconocidos sobre moneda, crédito, acumulación del capital, finanzas, grandes empresas y grupos industriales de América Latina, entre otros. Además, tiene alguna experiencia en la investigación y la docencia en el campo de la economía. Ha promovido estudios de posgrado en el plano internacional y cooperación entre ellas en las universidades de Londres, en Gran Bretaña, para fortalecer y ofrecer los estudios de la maestría en la UAM, en finanzas, en la modalidad de educación a distancia. En los últimos años ha llevado a cabo una actividad intensa en el impulso de la innovación pedagógica y el uso de tecnologías nuevas en la enseñanza. En sus actividades docentes ha desarrollado junto con colegas de 8 universidades extranjeras un proyecto financiado por la Unión Europea sobre educación a distancia. Desde finales de los 80s ha coordinado la formación de redes de investigación con estudiosos y expertos del continente americano. El maestro Nicolás Serna Martínez es representante de la rama petroquímica de Canacintra. Durante más de 30 años se ha desempeñado en el sector educativo como docente y director de la Universidad Pedagógica Nacional en Acapulco, Guerrero. Es titular del área de servicios escolares en la subdirección de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial en el Distrito Federal, titular de la Unidad de Planeación y secretario académico de la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl. Actualmente participa en la vinculación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación con las instituciones de educación superior dentro de la rama petroquímica. El profesor Claudio Saror es ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción y posee el grado de Doctor of Philosophy del Imperial College de Londres. Entre 1985 y 1992 se desempeñó como académico en el área de Ingeniería de Alimentos y Biotecnología de la Universidad de Reading del Reino Unido. Desde ese entonces es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción en Chile. Sus intereses académicos están en el ámbito de la ingeniería para el desarrollo sustentable, tanto en aspectos tecnológicos como de gestión. Ha promovido permanentemente la integración interdisciplinaria. El fruto de sus 35 años de carrera académica se ha plasmado en más de 350 publicaciones en revistas y anales de congresos, incluyendo 3 libros que cubren diversos tópicos de ingeniería, gestión ambiental y responsabilidad social. Paralelamente a sus actividades docentes y de investigación, ha tenido activa participación en diferentes comisiones nacionales sobre medio ambiente y energía, además de su rol como consultor de empresas nacionales y extranjeras. En la actualidad es el director general del Consorcio Ingeniería 2030, que integra a las facultades de Ingeniería de las Universidades de Concepción, Santiago y de la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso. El doctor Francisco Guzmán López Figueroa, del Instituto Mexicano del Petróleo, es físico egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, estudió el doctorado en la Universidad de Sheffield, Inglaterra. A su regreso se integró a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, y desde 1991 fungió como gerente de energéticos alternos y química ambiental en el Instituto Mexicano del Petróleo. Actualmente es gerente de eficiencia energética y sustentabilidad. Como ven, nuestro panel es muy diverso. Tenemos representantes de la industria a través de las personas que nos representan a Canacintra, profesores de las universidades y también un representante de los institutos de investigación del país.
Actualmente la vinculación es un proceso en el que todas las empresas debieran participar, de preferencia las pequeñas y medianas, ya que dependiendo de sus tamaños y desarrollos se van generando nuevas necesidades tecnológicas que no están en condiciones de satisfacer en forma oportuna y a bajo costo. El objetivo de la vinculación desde el punto de vista de la universidad debe entenderse como el mecanismo que ayuda a elevar la calidad de la investigación y de la docencia y a lograr su mejor integración con las necesidades sociales. La universidad moderna tiene como objetivos formar profesionales y no solo capacitar profesionalmente a estudiantes, crear conocimientos a través de la investigación y formular respuestas a los grandes problemas de la sociedad, basándose fundamentalmente en su actividad científica y tecnológica orientada hacia las áreas que resultan prioritarias para el país. Es por eso que hemos decidido llevar a cabo esta mesa redonda. Ahora seguiremos con una serie de preguntas para nuestros panelistas y les pediremos al público presente que nos escriba en algún papel sus preguntas para que después se las hagamos a los expertos. Pues la primera pregunta, ¿qué se entiende por vinculación? ¿Quiénes son los participantes? ¿Cuáles son los objetivos de esta y qué beneficios tienen para las empresas, las instituciones de educación superior y los centros de investigación? Doctor Hugo de Laza, por favor. La pregunta esta es bastante diversa. Me voy a referir primeramente a los beneficios. ¿Por qué la universidad y la industria deben colaborar? Y fundamentalmente voy a mencionar dos aspectos. La industria. Hoy resulta muy costoso para las industrias mantener grupos especializados de expertos en investigación y desarrollo en áreas enfocadas, digamos, catálisis, reactores químicos. Entonces, un beneficio importante para las empresas es beneficiar de la competencia de los investigadores, sea en la universidad o en los centros de investigación, a un costo moderado, desarrollando de esta forma, no solo para consultoría, pero desarrollando nuevas ideas sobre diferentes problemas técnicos, sea procesos, sea emisión. O sea, la industria realmente tiene que ganar. Y esta tendencia de reducir los grupos de investigación se ve en las compañías más importantes, Shell, Exxon, etcétera, etcétera. Entonces, la industria tiene un interés en esto. Desde el punto de vista de la academia, hoy la investigación universitaria sufre con presiones presupuestarias importantes. Esto es el resultado de que hay realidades emergentes, por ejemplo, el envejecimiento de la población, competición de otras necesidades por los mismos fondos que se precisan. Y con esto, además, recursos importantes y crecientes. Luego, digamos, la relación con el sector industrial abre en la universidad una posibilidad de nuevos recursos financieros. Claro, la misma, y esto es el desafío, la misma debe ser desarrollada siempre teniendo en cuenta el rigor de la metodología dentro del contexto universitario. Simplemente, bueno, para ustedes escucharon mi presentación, yo soy profesor en Canadá. Si uno analiza Canadá y México, tienen una estructura del punto de vista de la investigación tecnológica similar. La investigación tecnológica se hace fundamentalmente en las universidades, en contraposición a lo que sucede en Estados Unidos, donde hay una mayor actividad de investigación y desarrollo en el sector industrial. Luego, las universidades están motivadas por esa relación y ciertamente pueden recoger, uno podría pensar que se podrían recoger en ambos países beneficios similares. Gracias, doctor. Ahora le pediríamos al doctor Celso Garrido.
Sí, yo querría hacer algunos breves comentarios orientando la pregunta en cuanto a la vinculación desde la perspectiva de las universidades, ¿sí? En principio vale la pena recordar que en realidad las universidades tienen una larga historia de vinculación en general con la sociedad y en particular con los sectores productivos. De todas maneras, sí es importante destacar que en los últimos 30, 40 años ha habido cambios en los procesos económicos extraordinarios en donde la actividad ha estado crecientemente orientada hacia la dinámica de la innovación como factor de competitividad. Y entonces esto ha incentivado la búsqueda de cooperación entre las universidades, las empresas y los gobiernos para lo que en algunas visiones se llama la triple hélice, digamos, la articulación de estos tres actores para generar un juego de ganancias positivas para todos los participantes, circulando el conocimiento de las universidades hacia las empresas con el apoyo de los gobiernos y detonando con esto un incremento de la innovación y de la competitividad de los países. Entonces, en esta lógica, si se cumpliera todo esto como paradigma, lo que tendríamos es un juego de ganar-ganar para los participantes, ¿no? Las universidades, en un mundo de conocimiento distribuido como es el mundo contemporáneo, hemos dejado de ser los monopolizadores de la ciencia. Si la ciencia está distribuida en muchos actores y por lo tanto interactuar con otros nos beneficia, aportamos lo que nosotros generamos como conocimiento, pero también aprendemos de otros que tienen cosas para enseñar y por lo tanto todos crecemos. Detectamos la relevancia de los temas que son pertinentes para nuestro trabajo de investigación, canalizamos lo que tal vez es la base de nuestra vinculación con la sociedad, que son nuestros alumnos, digamos, ¿no? El primer compromiso de la universidad con la sociedad es generar profesionales competentes, ciudadanos formados, respetuosos de los valores sociales y que además tengan capacidad de sumarse a actividades productivas favorables para el desarrollo social y para su propia vida personal, digamos. Entonces creo que esto sería lo fundamental que, para mi gusto, es importante. Creo que también vale la pena destacar un último punto que tiene que ver con la comprensión del concepto de vinculación, ¿sí? La idea de vinculación tiende a ser vista muy dominada, según mi gusto, por los paradigmas norteamericanos, digamos, donde se ha enfatizado mucho el papel del patentamiento, el cobro de regalías, etcétera, como aspecto central de la búsqueda de vinculación de las universidades con la sociedad, pero creo que debe ser pensada la vinculación con un enfoque más amplio, ¿sí? Somos instituciones que estamos formando parte de la sociedad y estamos comprometidos con la vida social. Por lo tanto, nuestra vinculación debe integrar varias dimensiones, además de la obvia relacionada con la transferencia de tecnología. Bien, ahora nos gustaría saber cuál es su opinión acerca de cuáles serían las formas de vinculación entre el sector productivo, las instituciones de educación superior y los centros de investigación. Por favor, el doctor Francisco Guzmán. Con gusto, muchas gracias. Los esquemas de vinculación que ha tenido el instituto a lo largo de sus 52 años han variado y porque el entorno ha variado. Y entonces, ante el actual entorno, el instituto ve que hay dos sectores con los que se tiene que vincular. Desde luego el sector industrial, la industria petrolera, y el sector gubernamental, porque también el instituto, como una institución del Estado mexicano, pues también puede asesorar o proveer servicios a las instituciones de gobierno. En ese sentido, nuestros esquemas de vinculación han sido siempre aplicados a resolver el problema que la empresa o la institución tiene y, desde luego, nos vinculamos también con las instituciones de educación superior cuando el conocimiento que se requiere para eso no lo encontramos dentro de nuestra casa y entonces nos extendemos la alianza al grupo de investigación o al grupo de académicos que nos pueden ayudar a resolver el problema. ¿Cómo se hace eso? Con las empresas, típicamente si tienen un problema y nosotros queremos desarrollar la solución, pues tenemos fondos para investigación, tanto los públicos como los
remanentes que tiene el instituto, lo desarrollamos y luego prestamos el servicio. Con las instituciones de gobierno, generalmente es una asesoría, en algunos casos nos contratan, pero generalmente es un ganar-ganar porque nos podemos vincular a sus necesidades que luego nos dan insumos para atender mejor lo que las instituciones de gobierno quieren de la industria. Entonces también lo trasladamos eso. Esos son los esquemas de vinculación y cómo lo llevamos a cabo. Maestro Ignacio. Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Nosotros en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, por parte del Instituto Politécnico Nacional, vemos la parte de vinculación con el industrial como una pieza clave en el éxito de los proyectos. Hace apenas poco tiempo hubo una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, donde los elementos que favorece justamente es el desarrollo de la ciencia desde el punto de vista de innovación tecnológica y vinculación con el sector industrial. Nosotros llevamos 20 años operando. La pregunta es cuáles serían las diferentes formas de vinculación, y la que para nosotros ha resultado exitosa es justamente, primero, por la parte de asistencia técnica, el poder identificar claramente cuáles son los requerimientos por parte del industrial. Ellos nos dan la materia prima en cuanto a las necesidades que tienen, de sus problemáticas, de la innovación tecnológica, de los desafíos que ellos están presentando en estos momentos. Y lo que nosotros hacemos es, identificando esto, generar una serie de diagnósticos técnicos que le permitan satisfacer estas necesidades de una manera práctica. No tanto en el desarrollo de nueva tecnología, sino en la incorporación de tecnología existente a las condiciones que establece el mercado o las propias características del país. Desde el punto de vista de investigación y desarrollo, tenemos, por ejemplo, programas de formación de maestría y doctorado, donde lo que buscamos es que estos ingenieros que ya se encuentran dentro del campo laboral, dentro de alguna empresa, por ejemplo, hemos tenido alumnos de Pemex, de Bimbo y de algunas otras empresas reconocidas, llegan con nosotros ya con una identificación de problemas. Entonces, el industrial promueve el tiempo que están con nosotros en la participación de esquemas de posgrado para poder satisfacer entonces sus demandas propias. Este tipo de esquemas hace una relación de empatía y de comunicación muy directa y profunda entre el industrial, el sector académico y el centro de investigación para poder dar soluciones muy prácticas a problemas que se están enfrentando en este momento. Y por otro lado, dentro del Instituto Politécnico Nacional, y para cerrar mi participación en esta pregunta, se están generando diferentes esquemas que están promoviendo la incubación de empresas de base tecnológica, observatorios tecnológicos que promueven que los ingenieros, los egresados del Instituto Politécnico Nacional no solo estén buscando el colocarse dentro de una empresa como un participante de esta, sino también el generar propias empresas que puedan dar solución a la problemática nacional. Creo que con esto es uno de los caminos de vinculación que considero es exitoso. Gracias. Gracias, maestro. La tercera pregunta sería, en América Latina en general, tanto la universidad como el sector productivo han evitado cualquier tipo de relación tendiente a sistematizar u organizar sus relaciones, lo que se ha debido en lo referente a las instituciones de educación superior a los temores de desvirtuar sus funciones sustantivas y, por otra parte, por el sector productivo, a sus prejuicios respecto al carácter académico de las instituciones de educación superior y los centros de investigación que los ubicarían alejados a la realidad de la producción. ¿Qué opina al respecto y qué deberían hacer las instituciones de educación superior y la industria para superar este problema? ¿Cuál considera usted que debería ser el papel del Estado en el proceso de vinculación? Ingeniero Carlos Fisch. Por muchos años se han hecho una serie de esfuerzos hablando de vinculación. Quiero mencionar muy rápidamente, en el 2014 se creó un Consejo Asesor de Vinculación entre los centros de investigación, principalmente del CONACYT y CANACINTRA. Se estuvo trabajando por varios años,
desgraciadamente por cambios políticos quedó fuera del asunto. En el 2010 se creó el Foro Consultivo Científico y Tecnológico para favorecer la vinculación nuevamente entre la industria y los centros de investigación. Ya ha estado trabajando hasta la fecha. En esas etapas se organizaron inclusive expo vinculación que se llamaban para sentar a los directores y investigadores de los centros de investigación con los industriales. Pero hasta el 2013, después de varios años de estar vergando con los órganos legislativos, se hizo la modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología, que hasta esa fecha prácticamente les prohibía a los investigadores relacionarse con las industriales. Entonces, todo ese esfuerzo que se hizo por muchos años fue inútil. Entonces, a partir de esa modificación, por primera vez se abre una puerta amplia para que esos investigadores se puedan relacionar francamente con los industriales sin ser castigados legalmente, porque hasta ese momento así estaba la ley. Se modificaron específicamente el artículo 40 bis y el 51 y un artículo 8 de la Ley de Responsabilidades, que sin esa modificación hasta esa fecha estaba prohibido que los investigadores se relacionaran con la industria. Hemos trabajado con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico ya con una amplia participación empresarial y industrial que antes no se daba, y apenas estamos viendo algunos destellos de vinculación que inclusive, lo tengo que decir así, los investigadores todavía desconocen esta modificación, la mayoría, y entonces no saben que ahora sí se pueden relacionar con los industriales. Hasta ahí se han hecho estos principales esfuerzos, pero hay mucho trabajo. Uno de los temas principales son las leyes y reglamentos en este país, que está dicho a nivel internacional, somos el país más sobreregulado del mundo, y para todo este tipo de relaciones nos encontramos trancas y trancas que hay que brincar, pero seguimos trabajando en eso, y insisto, el tema es amplísimo, pero por lo pronto ahí queda el comentario. Celso Garrido, por favor. Sí, he querido participar en comentar sobre esta pregunta porque desde hace 5 años he tenido el privilegio de ser fundador y coordinador de una red de universidades iberoamericanas que estamos dedicadas a promover la vinculación de las universidades con el mundo productivo, ¿sí? Conscientes de la falta de vinculación, nos pareció importante generar un grupo promotor que estimule, analice, etcétera. Entonces, desde esta posición he podido tener una cierta visión de la situación en la región. Efectivamente existe lo que se plantea en la pregunta. Hay una falta de diálogo entre los actores empresariales y universitarios. Creo yo que hay un problema de diferentes culturas que hacen que las interfaces de diálogo no siempre sean fáciles de resolver, porque los tiempos de la universidad y los tiempos de la empresa son dos cosas totalmente distintas, y entonces un investigador puede necesitar 5 años y un empresario tiene 5 meses, entonces compaginar las necesidades es complejo. Pero más allá de esto, yo querría decir que es cierto que está esta falta de vinculación que se ha reiterado mucho. La OECD ha hecho mucho énfasis en esto como una causa del atraso en la innovación en la región, pero en nuestra experiencia en estos 5 años hemos encontrado que además sí hay muchas universidades que hacen desde hace mucho tiempo vinculación con los sectores productivos. Hicimos una investigación invitando a las universidades de América Latina a documentar qué es lo que hacen en cuanto a vinculación con los sectores productivos, y tuvimos una respuesta sorprendente porque nos contestaron 80 universidades contándonos qué es lo que hacen, y lo que hacen es muy diverso, muy complejo, muy rico. Publicamos un libro que está disponible en Internet donde documentamos 50 de esos casos. O sea que sí hay una historia de vinculación. Particularmente me da gusto decir que acá, en una casa del Politécnico, estamos sin duda en uno de los lugares donde hay una historia de vinculación de larga trayectoria.
De manera que entonces creo que este tema debe ser matizado, porque debemos valorizar lo que se ha hecho en lo que se ha hecho y lo que se hace en la región. Y, en todo caso, aprovechar la coyuntura e incrementarlo desarrollando nuevas modalidades o promoviendo los cambios legales que haga falta para que esto se incremente. En esto creo que las universidades tenemos un compromiso que no siempre se asume correctamente. Nuestra red está promoviendo justamente que los rectores tomen papel en esto y que desarrollen iniciativas concretas para promover realmente formas de vinculación positiva. Gracias, doctor. Doctor Claudio Saror. En realidad el tema es bastante complejo porque depende mucho de realidades en diferentes países o incluso en diferentes regiones. Puedo hablar de la realidad de nuestra propia región, que es una región industrial, que surge a la industrialización del principio del siglo XX y la universidad se crea con vistas a apoyar ese proceso. Por lo tanto, desde sus inicios, la vinculación con el sector productivo fue muy estrecha. Sin embargo, ya a comienzos de los años 80, eso va cambiando porque de alguna manera se va forzando al sector académico a preocuparse más de desarrollar procesos de investigación más fundamental, alejándolo de la realidad productiva del día a día y reduciendo la vinculación con la industria a nivel de asistencia técnica, una asistencia técnica que además no era valorada adecuadamente dentro de los mecanismos de desarrollo académico. Hoy día esa realidad ha cambiado y desde hace unos años a esta parte se exige a los académicos una participación activa con el medio productivo, sobre todo en transferencia tecnológica y en resolución de problemas asociados a mejoramientos de procesos e innovación tecnológica. Uno de los mecanismos más fructíferos que se ha explorado son pasantías de profesores en la industria que tienen un grado de valoración académica importante, tan valiosa como hacer una pasantía en un centro de investigación extranjero. Y eso ha permitido ir generando confianzas en las capacidades mutuas y sobre todo en las oportunidades que existen dentro del sector productivo para poder hacer una generación de conocimiento nuevo asociado a programas de posgrado y también para transferencia tecnológica directa. Los comités empresariales asesores también han funcionado bastante bien, no solamente como mecanismos de retroalimentación de los procesos formativos, sino que también como un vehículo de canalización de las necesidades de largo plazo de la industria. La siguiente pregunta está orientada hacia los mecanismos de vinculación. Entonces nos dice, ¿mediante qué mecanismos deben vincularse los institutos de investigación superior con el sector productivo? Oficinas de transferencia de tecnología, creación de spin-offs, centros de vinculación, institutos de gestión tecnológica, gestores tecnológicos o algún otro. ¿Y cómo deben operar estos? Maestro Nicolás Serna. Bueno, para empezar, yo creo que es pertinente comentar que la vinculación, como ya se dijo aquí, nace desde hace mucho tiempo en México. Ustedes como estudiantes o como investigadores empezaron a vincularse, lo que se formaron, de acuerdo a la currícula del Politécnico, desde la media superior. Empezamos ahí a picar piedra para que empezaran a vincularse. Ya nacen nuevos modelos a nivel superior para la vinculación y entre los mecanismos que de acuerdo a mi experiencia, nacen muy fuertes es cuando empiezan a formarse universidades tecnológicas y ahora universidades politécnicas. A partir del 91, ya en la currícula como tal de las instituciones viene la vinculación. Antiguamente en los CECIT, ahora también actualmente y ya tiene mucho tiempo también en todo lo que es media superior a nivel tecnológico en el DF, ya está esa vinculación. Nosotros hemos batallado en cómo hacer para que los chicos se incorporen y posteriormente ya en la superior cómo nuestros chicos deben incorporarse, no nada más pensando en lo nacional,
sino también pensando en lo internacional. Y ahí va vinculado también a los docentes. A veces les llamamos vinculación, a veces les llamamos intercambio académico, a veces les llamamos estadías. Al final del día, todo concluye en incorporar a docentes y alumnos o egresados a la planta productiva y a la actualización de sus conocimientos. Aquí encontramos luego una discrepancia. La iniciativa privada, la pequeña y mediana industria, a veces no va a la par con el desarrollo tecnológico. También en ocasiones resulta que la currícula de las carreras no va a la par con el desarrollo tecnológico ni a la par del gran número de empresas pequeñas y medianas que tenemos. Entonces, ¿quién logra unificar todo ese desarrollo para poderlos vincular y responder a la necesidad del sector productivo? En este caso, yo represento a las pequeñas y medianas empresas que nos ayuden a resolver eso. Entonces, sí es importante que nos vinculemos con los centros de investigación, con los institutos, con los centros de desarrollo tecnológico, y aquí el gobierno, ¿cómo puede apoyar todo eso? Porque también parte de todo está en los presupuestos para poder responder esta parte de la vinculación. Le cedemos la palabra al doctor Hugo de Laza. A ver, para centrar la pregunta. La pregunta decía, ¿mediante qué mecanismos debe vincularse las investigaciones de enseñanza superior con el sector productivo, oficina de transferencia de tecnología, creación de spin-off? Mi comentario es el siguiente. Todas estas alternativas son posibles y el camino a seguir depende mucho de cada institución universitaria. Sin embargo, de todas estas posibles iniciativas, hay dos que para mi gusto son claves. Las oficinas de transferencia tecnológica. Estas oficinas analizan el mérito de las investigaciones y de las inversiones en investigación y en propiedad intelectual. Esto es requerido porque las aplicaciones de patentes deben seleccionarse y elegirse las prometedoras. Y en este sentido los fondos también son limitados, de modo que hay que tomar decisiones estratégicas y cada institución debe tomar las suyas. Tecnologías que tienen promesa a corto término, como decíamos hoy, o mediano término. Luego la competencia de los funcionarios en esta oficina es crítica, porque ellos van a tomar decisiones que van a afectar el futuro de la propiedad intelectual en una cierta institución. Las compañías spin-off son la primera etapa en la comercialización de las tecnologías, en las cuales los profesores universitarios deben tener un rol protagónico. En las spin-off companies hay riesgos financieros a tomar. O sea, es sacar esto de un marco puramente académico donde las acciones son controladas a otras que lo son menos. Hay riesgos para cada investigador y la estructura debe ser flexible de acuerdo al riesgo que cada investigador quiera asumir. Sin embargo, desde mi punto de vista, son estas spin-off companies que tienen el potencial, como quien diría, de servir de trampolín para crear una pequeña y mediana empresa que concrete los beneficios de la transferencia tecnológica. Gracias, doctor. La siguiente pregunta sería, ¿qué papel juega la incorporación de elementos tecnológicos innovadores en los procesos productivos y en los productos sobre el éxito de las empresas? ¿Consideran ustedes que las empresas, principalmente medianas y pequeñas, podrían mejorar su productividad si incluyeran componentes con mayor desarrollo tecnológico en sus productos y procesos? Doctor Guzmán y luego doctor Carlos Fisch. Gracias. En el instituto estamos convencidos que esos elementos tecnológicos innovadores en los procesos productivos son la clave para hacer una vinculación efectiva con la empresa. ¿Por qué? Porque si no le otorgan esa ventaja, es decir, si no le proporciona ventaja competitiva a la empresa, pues
va a haber otras empresas que ganen el mercado. Entonces, tienen que ser elementos que pueden ser novedosos en dos sentidos. Tecnológicamente hablando, son más avanzados, por llamarlo así, o económicamente son realmente de bajo costo, que también permite entonces ofrecer productos o servicios o empresas producir elementos de la misma calidad, pero a un precio menor. Entonces, son elementos que consideramos clave. Les voy a dar dos ejemplos de lo que el Instituto ha tenido como productos innovadores y exitosos para los usuarios, es decir, para la industria. Uno de ellos son inhibidores de corrosión. Estoy hablando de la industria petrolera que mueve buena parte de sus productos a través de ductos. Y los ductos normalmente están expuestos a la corrosión tanto exterior como interior. Y el interior, porque los productos petrolíferos generalmente tienen algún grado de corrosividad, además de otros elementos contaminantes que también la favorecen. Y externamente, porque están al aire libre, están en el ambiente o subterráneos, pero también en un ambiente agresivo y que puede ser muy diferente en unos casos. Estos fueron nuevos compuestos químicos, es decir, se encontró fórmulas de moléculas diferentes que inhibían la corrosión, como por ejemplo, la velocidad de corrosión obtenida con un inhibidor en un ducto de 30 pulgadas de crudo maya, que es uno de nuestros crudos más difíciles de aprovechar, pasó de una velocidad de 14 al aplicar el proceso, a estar dentro de la especificación que dice que la corrosividad tiene que ser de dos unidades y no 14 como tienen. Y el otro ejemplo es crudoísmo, en un ducto aún mayor, en el que pasó de 4 a 1, son crudos. Entonces, eso dio la clave porque operaba con muchos menores gastos de mantenimiento en los ductos. También el tema es muy amplio. Aunque no está registrado, todas las empresas en este país, pequeñas y medianas inclusive, hacemos desarrollo tecnológico por necesidad. Todos los días hay que estar modificando algún proceso, algún producto. Insisto, aunque no se registra, estamos haciendo desarrollo tecnológico, siendo que no hay apoyo del gobierno para este asunto. El apoyo de los centros de investigación y los centros públicos y de las universidades es indispensable y fundamental para nuestra industria para facilitar estos procesos. Debo decir que esos recursos que son muy amplios y muy importantes en este país, el inventario de los centros de investigación y en las universidades, en laboratorios, en los grupos de investigadores, es importantísimo en este país, y si los empezamos a utilizar hoy, no nos los acabamos en 10 años. El inventario es brutal y por falta de políticas públicas no se están aprovechando. Cada año se reducen los recursos para investigación, desarrollo tecnológico en este país, lo cual hay que denunciarlo y gritarlo porque es un crimen económico. Hemos estado trabajando desde el punto de vista industrial para decirle al gobierno y a los directores de los centros de investigación que aquí estamos esperando, pero la falta de recursos y la sobreregulación brutal que tienen que estar soportando los directores de los centros de investigación
los directores de las universidades, los rectores de las universidades gastan, yo creo que entre el 60 y 70% en tramitologías internas que les restan tremendamente la capacidad para atender a la industria. Y se supone que la industria es su principal cliente y la sociedad, por supuesto, también, para aplicar todos los conocimientos que se están generando en el desarrollo industrial. Hoy no tenemos esa facilidad. Más adelante comentaremos cuáles son los otros aspectos que están estorbando esa famosa participación. Gracias. La siguiente pregunta es si las empresas transnacionales basan su producción en tecnologías de punta que desarrollan en sus propios centros de investigación y desarrollo dentro de sus plantas motrices. ¿Consideran que esta es una buena opción para las pequeñas y medianas empresas o sería más adecuado que éstas se vinculen con las instituciones de educación superior y los centros de investigación? ¿Podría volver un momento a la pregunta 5? Claro que sí. Claro que sí, cómo no. Es una pregunta tan importante. La pregunta dice, ¿qué papel juega la incorporación de elementos tecnológicos innovadores? Y mi comentario es, todas las empresas, aún las más establecidas, precisan renovarse para mantenerse competitivas. Eso es como dicen, poder mantenerse en la cresta de la ola. Y este proceso de cambio se ha tornado tan vertiginoso. Por ejemplo, en ciertas áreas como la computación se dice que un producto ya está obsoleto el día que sale a comercializarse. O sea que el ciclo de renovación y su aceleración son dos aspectos que determinan la importancia de la innovación tecnológica. En el área del medio ambiente y ciertamente energías renovables, hay una incorporación feroz por nuevos productos, o sea, nuevas células fotoeléctricas a menor costo, y en ese tipo de actividad hay aplicaciones sectoriales y productos nichos que pueden ser utilizados para la pequeña y la mediana empresa. Luego, digamos, en un mundo de rápido cambio tecnológico, donde hay necesidad de nuevos productos y procesos, esto ofrece oportunidades únicas a esas pequeñas y medianas industrias que sean derivadas de la actividad universitaria. Bueno, ese es el punto que quería recalcar. Mira, retomando el punto 5 rápido, es bien difícil para la iniciativa privada, y vuelvo a retomar la pequeña y mediana industria, cómo actualizar el equipo, que es maquinaria, que tiene una durabilidad fácil 5 a 10 años. El software lo podemos actualizar, pero el equipo no tanto. Suponiendo que la empresa pequeña o mediana lograra un crédito que para que nos los dé la Secretaría de Economía está difícil, porque luego tenemos que empañar las escrituras del propio taller o laboratorio o de la casa para que nos dé el crédito. Luego estos créditos no son nada amigables. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder incorporar nuevas tecnologías si no tenemos un apoyo real del gobierno, ni tampoco en incentivos fiscales? El gobierno se preocupa más por su deuda y sus créditos y le endosa al empresario pequeño y grande, porque somos la mayoría. La mayoría de las empresas en México son pequeñas y medianas. ¿Cómo le va a hacer el gobierno si nos carga más los impuestos? Hay que pagar seguro, Infonavit, ¿dónde están los apoyos para aquellos chicos que se quieran vincular con nosotros? Tampoco nos da apoyos. Entonces, ahí está algo que tenemos que ver. Gracias. Maestro Ignacio. Sí, apoyándome del comentario de mi compañero aquí a la derecha, justamente el grueso de las empresas en México están en la parte de MIPYMES. Estoy en la pregunta 6, donde dice, ¿considera que sería una buena opción que las pequeñas y medianas empresas tuvieran sus propios centros de investigación y desarrollo? Mi respuesta es no. Y considero que es óptimo que estén vinculándose con las instituciones de educación superior y centros de investigación. Ya lo comentó, hay una falta de recursos y algunas cuestiones de apoyo para poder hacer estas innovaciones tecnológicas.
El hacer un desarrollo tecnológico, una innovación, no es una tarea fácil. Demanda espacios, recursos, equipo especializado tanto de profesionistas, de investigadores, como equipos de medición propiamente para hacer las evaluaciones en los laboratorios. Sin embargo, creo que es importante romper una cuestión de paradigma y la manera de pensar tanto del empresario como del académico. Tenemos que centrarnos en esta vinculación industrial, en saber la importancia que tiene el tiempo, y a esto me refiero en la solución de los problemas, y la tecnología que vamos a aplicar a la misma. A veces, y voy a generalizar, buena parte de los investigadores toda su vida ha sido desde un punto de vista académico y posiblemente no han tenido la oportunidad o la intención de estar en una empresa, en un elemento del sector productivo, y posiblemente no conozcan los tiempos que se manejan ahí y que los problemas se tenían que solucionar hace 2 o 3 días antes. Y por otro lado, a lo mejor el industrial se queda con esa idea de alguno de sus profesores y dice, bueno, pues es que aquí se va a llevar un tiempo en hacer su tesis y su trabajo, y ya para entonces a lo mejor el presupuesto que tengo para el pago de la nómina o de la semana de la MIPYME ya se me fue y no solucioné el problema. Entonces, tenemos que hacer esa sinergia, esos elementos de importancia y conocimiento de los tiempos para poder aplicar. Y por otro lado, en la parte de recursos, creo que es importante desde los entes vinculadores, los investigadores y las instituciones de educación superior, saber cuáles son las ventanas federales o estatales donde están brindándose estos recursos y cuáles son las reglas del juego para poder aplicar a ellos. En este momento hay esquemas como son ProInnova, Innovatec, Innovapyme, que buscan justamente esa vinculación entre el sector académico, el industrial y los recursos por parte del gobierno federal o estatal para dar soluciones prácticas puntuales a este tipo de problemas. Lo importante es saber cuáles son las reglas del juego, si es que el proyecto tiene factibilidad de poder aplicar y cómo lo voy a estructurar de una manera lógica, aterrizable a la problemática que tenemos. Entonces, considero pues que las empresas pequeñas y medianas deben de vincularse fuertemente con los centros de investigación y desarrollo. Gracias. Doctor Celso Garrido. Sí, a mí esta pregunta me parece extremadamente importante porque hace referencia a uno de los, creo, problemas estratégicos más complejos que enfrenta México hacia el futuro, digamos, ¿no? Dicho muy brevemente, la economía mexicana sufrió una reforma radical en los 90 del siglo pasado, por el cual se produjo una inserción en la economía internacional fundamentalmente asociada a las grandes empresas transnacionales, y por lo tanto tenemos un sector muy moderno, dinámico, que participa de las cadenas globales de valor. Pero esto fue a costa de sacrificar buena parte de la planta productiva del país. Sí, entonces pequeñas y medianas empresas quedaron atrapadas en el mercado interno sin condiciones para poder hacer un upgrade de capacidades tecnológicas y sobreviviendo más o menos como acá ya se ha descrito, digamos, ¿no? Creo que este punto es de la mayor importancia porque esto además se enfrenta a un futuro extremadamente preocupante, no solamente para México, sino a nivel mundial, de los efectos que está teniendo lo que se llama la cuarta revolución industrial, ¿sí? Esta gigantesca transformación que se está desarrollando, que está modificando con la automatización, etcétera, las condiciones de trabajo, la vida social en todos los aspectos. Y entonces tenemos un desafío que no es solamente el hecho de que qué bueno sería que las pequeñas y medianas empresas tuvieran más capacidad de usar sus competencias, etcétera, sino que esto es de interés estratégico para el país. Necesitamos fortalecer la planta productiva del país para ser capaces de incorporar todo lo que tenemos de capacidades y las nuevas que requerimos. Pero esto no es un problema ni de las empresas ni de las universidades aisladamente, es un problema nacional. Por lo tanto, se requiere verdaderos programas nacionales de innovación, no esto que se ha hecho ahora, que han sido un montón de cosas parciales, que ha gastado una gigantesca cantidad de dinero, pero que ha dado muy bajos resultados. Yo he hecho estudios al respecto y he he visto que desde el 2000 hasta el 2014-15 se habían gastado $200.000 millones en México en los múltiples programas de promoción de la innovación. Y uno mira y dice, ¿a dónde se fue ese dinero? Por Dios, ¿no? Entonces creo que acá hace falta un rediseño de la lógica de la política que incorpore
al conjunto de los actores y que privilegie la posibilidad de una articulación positiva entre universidades, empresas y gobiernos, particularmente las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas son actores complejos y son difíciles porque tienen muchas restricciones y la relación de vinculación con estas empresas es bastante difícil para las universidades, ¿sí? Como acá se dijo, los tiempos son unos muy cortos y otros muy largos. Pero de todas maneras sí hay mucha experiencia internacional. Estamos trabajando con grupos alemanes y franceses para ver cómo podemos hacer para aprender de mejores maneras de promover desde las universidades esta vinculación en un juego que sea capaz de dar resultados concretos, no de quedar en retórica política, sino de dar resultados concretos. Muchas gracias, doctor Celso. Continuando, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales obstáculos para fomentar la vinculación? Si alguien me pudiera contestar desde el punto de vista de las instituciones de educación superior, desde el punto de vista del sector productivo y desde el punto de vista de los centros de investigación. ¿Claudio? Yo pienso que en el fondo los obstáculos tienen que ver con falta de confianza mutuas entre los distintos actores, de no tener conciencia sobre los beneficios que puede traer una colaboración para todas las partes. Cuando uno trata de ver qué mecanismos puede usar para poder acercar la universidad a la empresa, uno de los obstáculos principales tiene que ver con la falta de conocimiento respecto a lo que la universidad puede entregar y a su vez también la falta de conocimiento por parte de la universidad en relación a lo que la empresa necesita. Yo pienso que por ahí hay un tema bien importante. Lo otro tiene que ver con problemas asociados a los marcos institucionales. Las universidades no están preparadas, o en general no han estado preparadas tradicionalmente para abordar la vinculación con el medio al nivel que la sociedad moderna necesita. La vinculación con el medio ha sido tradicionalmente vista casi como una participación a nivel de asistencia técnica, y hoy día estamos esperando otro tipo de flujo hacia la sociedad en general, orientada a la creación de valor. Y eso requiere que exista claridad respecto, por ejemplo, a temas de propiedad intelectual, a que exista adecuada gestión tecnológica para que se puedan potenciar todas las capacidades que la universidad tiene en relación con las necesidades de la empresa. Los centros de investigación en general son centros que son autofinanciados y esa necesidad de autofinanciamiento también los fuerza muchas veces a dispersar sus esfuerzos y por lo tanto perder potencialidad respecto a los reales impactos que pueden tener a nivel de la matriz productiva. Carlos, por favor. Comentaba yo en uno de los puntos anteriores que una de las principales limitantes para enlazar a la industria con los centros de investigación es la brutal sobreregulación que tienen que soportar estas instituciones. Y en general en México, pues ya está dictado a nivel internacional, somos uno de los países más sobreregulados del mundo. Y atrás de eso, pues toda la corrupción que ya ni siquiera lo mencionamos, pero hay que decirlo porque es uno de los problemas graves. Participando en algunas reuniones de órganos de gobierno, porque me ha tocado estar presente como partícipe de órganos de gobierno de algunos centros de investigación y algunas universidades, los reportes que tienen que estar presentando los directores o los rectores a sus órganos de gobierno se la pasan resolviendo problemas administrativos brutales que les imponen las auditorías permanentemente. Y se deja de un lado los proyectos de los centros de investigación, los proyectos de las universidades, y nosotros estamos esperando que nos den servicio, siendo que un rector o un director de un centro de investigación se la pasa resolviendo problemas administrativos todo el tiempo, y esto obviamente resta una capacidad brutal que no se está aprovechando en el país. Es ridículo y lo hemos mencionado muchas veces,
pero no hemos empezado a desregular para que realmente esos centros de investigación y las universidades tengan la facilidad de acercarse a la industria porque no tienen tiempo para hacerlo. Este es un tema, insisto, fundamental. Lo hemos denunciado también a través del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, pero apenas estamos en un principio de convencer al gobierno, que no tenemos gobierno en este país, para que empecemos a simplificar administrativamente y podemos aprovechar todos esos recursos que están sobrecapacitados. Gracias. Pues doctor Guzmán es el único representante. Yo creo que ya se mencionaron, pero los obstáculos hay de corte financiero, de corte tiempo de respuesta y de efectividad de las soluciones. O sea, todo y entre las diferentes partes hay muchos obstáculos. Pero en nuestra opinión, uno del punto del sector productivo son los tiempos de respuesta tanto de los centros de investigación como de las instituciones de educación superior. El sector productivo requiere respuestas más rápidas y en ese sentido, parte por la sobreregulación y por los productos financieros hacen que lleguen tarde al mercado. Y entonces, sobre todo una pequeña empresa que tuvo que invertir algo en esto y para cuando obtiene el resultado ya hay 3 más compitiéndoles por delante, o sea, ya se queda atrás de la ola, no se subió a la ola en el momento adecuado. Para mí esos son los obstáculos más importantes. Maestro Nicolás. Hay un obstáculo que para mí parece primordial. En virtud de mi formación docente y de haber transitado por muchas universidades también, es la remoción que le hacen al personal de vinculación en las propias instituciones. Esa experiencia la pierden las nuevas administraciones. Entonces, ¿qué hacer al interior de cada administración para enriquecer ese recurso, ese capital humano que tenemos en la vinculación? Realmente yo les he dicho a la gente que ha estado a mis órdenes en las universidades, independientemente de la carrera que traigamos, hacemos otra carrera, una carrera administrativa, ya sea académica o una nueva carrera de vinculación, porque empezamos a picar piedra desde cómo hacer la vinculación, qué hacer, con quién enlazarse y todo eso. Pero realmente luego llegan las administraciones y mueven al personal y empiezan de cero. Entonces, ese recurso hay que valorarlo para que también al interior de nuestras empresas ya tengan también ellos su propio banco de empresas, porque luego hasta el banco de empresas se pierden porque se lo llevan los nuevos. Entonces, mejor dicho, se los llevan los anteriores y los nuevos se quedan sin nada. Entonces, esa parte también para mí es importante, el conservar el capital humano de nuestras propias instituciones. Doctor Hugo de Laza. En esta pregunta dice, ¿cuáles son los obstáculos para fomentar la vinculación? Es como decir, pongámonos las manos en el corazón, digamos. Primero, en el sector universitario, yo pienso que uno de los obstáculos importantes es la inercia del cuerpo profesoral en apartarse de los roles históricos que han sido establecidos y la reticencia del cuerpo profesoral a tomar riesgos adicionales, porque estos riesgos existen, aun si lo mismo prometen atraer beneficios financieros para investigación y desarrollo, incluyendo más investigadores. En los centros de investigación también existe la idea bastante extendida, y muchas veces a mi gusto no confesada, que la investigación fundamental no se mezcla bien con la aplicada, cuando en realidad la realidad de las cosas es que esta le da fundamento y muy sólido a la aplicada. Y después en el sector productivo, y acá difiero con las cosas que se han dicho,
La realidad del sector productivo, es cierto, es un sector abrumado por el día a día y la performance a corto término. Luego, el sector productivo tiene que entender que la relación con la universidad es más importante en resolver problemas a mediano término y darle a este sector productivo una mayor visión global. Este para mí es un obstáculo muy importante en mi diálogo con la gente de la industria, no establecer esa relación en resolver un problema a corto término en donde la universidad no tiene competencia. Pero si uno piensa el rol de la universidad a mediano término, creando nuevos productos, nuevos procesos, nuevas oportunidades, sí que esa relación tiene todo sentido. Gracias. Quisiéramos terminar con esta pregunta y porque tenemos algunas preguntas que nos han hecho de nuestro público. Sin embargo, creo que algunas de ellas ya han sido respondidas, pero de cualquier manera, pues si quieren ahondar en alguna otra, les daríamos un poquito de tiempo, ¿no? La última pregunta sería, desde su punto de vista, ¿qué deben hacer las instituciones de educación superior, los centros de investigación y el sector productivo para promover la vinculación? Por favor, Carlos. Sí. Tenemos un estudio, traigo por aquí una copia, de qué es lo que ha pasado a partir de los tratados internacionales. En México, en ese periodo y en los primeros 2 años, cerramos el 60% de las industrias que teníamos en este país. Anualmente cerramos otras 8, 10 mil, sobre todo pequeñas y medianas empresas, y otra vez recalco por la brutal sobreregulación que permanece en este país, porque no tenemos políticas de gobierno que faciliten la operación hasta como individuos. Todos los días nos encontramos con una sobreregulación brutal en todos los aspectos, hasta para sacar una licencia para conducir, etcétera, etcétera. El tema es amplísimo y no hemos empezado a resolver ese problema. Recalco, si ya cerramos el 60% de la industria y en Canacinta tenemos un plan de rehacer la industria nacional en beneficio de los jóvenes, porque no se vale dejarles un país destruido económicamente. Hoy no tenemos política de país, política económica no la tenemos, y aunque sea vergüenza para todos, la terrible corrupción desde la presidencia nacional y toda la pandilla de políticos que están robando al país en vez de invertir en ciencia y tecnología y en industria, esa parte es fundamental porque ya por agotamiento ni siquiera lo mencionamos, pero si estamos llegando al punto de vinculación la escuela con la industria, y si no tenemos industria, ¿qué vamos a vincular con los pobres centros de investigación que cada año les reducimos el presupuesto y están, perdón la palabra, pataleando para sobrevivir? Esa parte que es dramática en México y tenemos que luchar todos por un cambio de gobierno, porque hoy no tenemos gobierno en este país y es una vergüenza a nivel internacional el papel tonto que estamos haciendo. Estamos ahogados en importaciones. La industria y el campo, la producción del campo están abandonadas en este país. Nosotros tenemos que importar arriba del 80% de lo que nos comemos, siendo que hace 30 años éramos autosuficientes. En el aspecto industrial estamos ahogados de productos asiáticos, chinos, pudiendo producirlos en México, que ya lo hicimos hace 30 años. Entonces hemos despedazado nuestro país económicamente y de ahí se desprenden todos estos problemas que tenemos que resolver
echar a volar otra vez a los centros de investigación y las universidades que tienen un potencial brutal, volver a reindustrializar el país para tener una economía sana y tenemos que meternos en ese sentido. Rápidamente hicimos un pequeño estudio de lo que tiene que capotear una pequeña empresa, aparte de todos los problemas, recibe 2 o 3 inspectores cada mes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, del Instituto del Seguro Social, de Profepa, de Protección Civil, de la delegación, y todos para hacerles una lista de fallas en todas las regulaciones y las leyes y reglamentos que son incumplibles en este país, y sobre todo para una pequeña empresa. Entonces llega ahora se llaman no inspectores, sino verificadores elegantemente, y les empiezan a sacar una lista: fallaste aquí, son 10,000 pesos, 30,000, 40,000, 100,000, y estamos agotando. Son un solo ejemplo de la sobreregulación brutal, y los invito a que participemos en ese sentido, si no, la vinculación apenas vamos a empezar a que funcione. Doctor Celso. Sí, quería yo hacer un argumento del problema del lado de la universidad, ¿no? Sí, todos hemos señalado múltiples problemas, pero una cosa que no siempre se enfatiza adecuadamente, pero que creo que es importante de señalar: el problema de la vinculación no es el problema de la oficina de vinculación o del encargado de transferencia de tecnología. El problema de la vinculación es de la universidad. Si el rector o los órganos de gobierno máximos no se comprometen con esta iniciativa como un compromiso integral de la universidad, queda como una acción aislada de una oficina que luego fácilmente puede ser, como se señalaba recién, desmontada con el cambio de autoridades, pérdida de capacidades y de conocimientos, etc. Los mejores casos de experiencia de vinculación son aquellos en donde hay un compromiso de la institución, no la creación de una oficina de vinculación, la puesta de un escritorio, un teléfono y un cartel en la puerta que diga que es vinculación. No. La universidad en su conjunto debe comprometerse con esta actitud, y esto depende fundamentalmente de los colegios de gobierno y de los rectores. Sin esto, creo que no. Yo creo que esto se traduce en que hace falta un trabajo de convencimiento en las comunidades universitarias de la necesidad de que esto pase, y traducirlo en estrategias de política universitaria que incluyan la vinculación como una actividad sustantiva, y no como está todavía en la mayoría de las universidades, como una especie de área de servicio, digamos, castigando inclusive a los profesores que hacen esta actividad porque se subvalora su trabajo frente a otras, las opciones de investigación y docencia. Yo creo que este es un problema de la mayor importancia, y creo que hace falta trabajo de política pública para consolidar la visión de las universidades en esta estrategia, sin que esto vaya en detrimento de ni la libertad académica, ni del desarrollo científico, ni de la calidad de la docencia. No tienen por qué hacerse contraposiciones de ninguna manera, digamos. Pues bien, daremos paso a algunas de las preguntas del público. Algunas ya se contestaron y no las vamos a pasar, pero si insisten en preguntarlas, por favor, vuélvanmelas a pasar o vengan por aquí. Una de ellas dice: ¿cómo romper el divorcio entre la industria y la universidad en México, tal que se rompa la independencia tecnológica? Bueno, creo, si me permiten, claro. Digo, conversábamos antes de comenzar la mesa redonda sobre todos los problemas de regulación que acá se han señalado, etc. Uno de los graves problemas que ha alentado la separación de las universidades respecto al mundo productivo ha sido una estrategia de desarrollo seguramente bien intencionada, pero con resultados extremadamente negativos, cuando se sobreestimuló la valoración de la investigación científica y de la producción de científicos cuando se creó el Sistema Nacional de Investigadores. El Sistema Nacional de Investigadores fue un sistema que buscaba promover la investigación científica en el país, pero que adoptó una estrategia que fue francamente en contra de la vinculación con el mundo productivo y con la innovación. ¿Por qué? Porque lo que se premiaba, esto está cambiando, pero se premiaba en los Sistemas Nacional de Investigadores era publicación en journal dictaminados, patentes documentadas en el informe. Ninguna motivación para el investigador para que vinculara sus investigaciones con el mundo productivo. Por lo tanto,
el enorme costo del Sistema Nacional de Investigadores tiene efecto nulo sobre el aparato productivo, porque salvo la buena voluntad de uno u otro investigador, no hay ninguna razón, ningún incentivo. Esto, afortunadamente, con las reformas recientes de la Ley de Ciencia y Tecnología, está empezando a cambiarse. Pero creo que no es un dato menor, digamos, es un problema estructural, ¿sí? Además, claro, acá se ha dicho, y creo que no está de más repetirlo, la situación de las pequeñas y medianas empresas es siempre muy al borde de la desaparición. Entonces, no tienen mucho tiempo para visiones estratégicas, planteamientos de largo plazo, o escuchar, en fin, muchas hacen esfuerzos, van a ferias, tratan de mantenerse informadas, pero la realidad es que el viernes tienen que pagar la nómina, digamos, ¿no? Y que tienen que pagar para conseguir el dinero para la materia prima y así siguiendo. Entonces, si no hay políticas públicas que faciliten o que ayuden a contender contra este cortoplacismo vital que tienen las pequeñas y medianas empresas, cuando nos acercamos desde las universidades, la posibilidad de cooperación es muy limitada. Casi quedamos asociados a la asistencia técnica, digamos, ¿no? Porque la contraparte no tiene, por más que tenga la mejor buena intención, no tiene la posibilidad. Dice, mira, todo lo que me dice está fantástico, pero tengo que pagar la nómina y tengo que comprar la materia prima y etcétera, etcétera. Y el dueño va y corre y es el que hace las cobranzas y es el que va y hace las ventas. Ese perfil empresarial hace muy, muy compleja la vinculación. No es imposible superar, por supuesto. Sí, hay posibilidades, hay experiencias internacionales muy ricas, pero hace falta recursos. Y esto es, en principio, básicamente debería ser un compromiso del Estado, digamos, ¿no? Y creo que también está la otra vieja discusión en México sobre la posibilidad de reintegración de las cadenas productivas, y en donde las grandes empresas también deberían tener un compromiso, porque creo que hace al tejido económico del país en su conjunto. Desafortunadamente, por las políticas públicas, las grandes empresas se vieron más incentivadas a nutrirse con productos importados, insumos importados, que con los productos nacionales, cuando debería haberse hecho una política de industrialización progresiva, de desarrollo de competencias y demás, que se ha abandonado. Me celebro escuchar que Canacintra tiene ideas al respecto y ojalá que esto pueda encontrar eco en los tomadores de decisiones, digamos, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Sí, doctor. Bueno, la pregunta es cómo se rompe el aislamiento entre... yo diría que esto es hay primeros pasos, digamos, como los pasos en esta conferencia, en estos seminarios. Si la industria participa, hay conocimiento personal. En lo humano es lo más importante. Pero después están otras cosas como nos mencionaba Claudio, por ejemplo, profesores que van a la industria, que hacen stage cortos. Los mejores embajadores de la investigación universitaria son los doctores y másters que van a trabajar a la industria, que conocen la competencia profesional de la universidad que los graduó y que pueden eventualmente sugerir trabajos y oportunidades. O sea, la problemática que existe, bueno, ya la conocemos, aislamiento de las partes. ¿Cómo mejoramos la comunicación? Muchas alternativas, digamos, ¿no? Pero el factor humano es realmente muy importante. Llevar a la industria, digamos, el mensaje a través de los graduados, que son los embajadores de la interacción, y sobre esa base, bueno, ellos van a conocer los problemas y van a decir, bueno, profesor tal en la UAM es el mejor en México para poder ayudar en este tema, o profesor X en el Instituto Politécnico es el que tiene la mejor competencia para ayudarnos en este problema medioambiental. Gracias. La siguiente pregunta está relacionada con las perspectivas de las grandes empresas productoras de energía que permitan la cobertura en regiones aisladas en donde no se cuenta con ese servicio. La pregunta es si existen perspectivas de las grandes empresas productoras de energía que permitan dar cobertura a regiones aisladas del país en donde no se cuenta con el servicio de, supongo que energía eléctrica. Mire, sí, si puedo comentar, ingeniero Carlos. Eso es un problema y una oportunidad. La respuesta es no, porque lo mismo sucede en Canadá. O sea, usted tiene una franja de distribución favorecida donde hay alta densidad de población. Pero si usted va, por ejemplo, al norte de Ontario, es muy caro, digamos, llevar. Entonces usted tiene que crear otros medios de producción de energía, por ejemplo,
gasificación de la biomasa, por ejemplo, captación de energía, que sean tecnologías que respondan a una cierta necesidad local. Nuevamente, en ese tipo de emprendimiento ya no hablamos de, a lo mejor, la empresa distribuidora de energía, que es probablemente en México un monstruo, pero oportunidades para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, esto va más encaminado a pequeñas empresas que puedan dar cobertura, ¿no? Claro, a través de emprendimientos locales que probablemente por ser, imaginemos, gasificación de la biomasa, energías alternativas. Y una cosa que quiero distinguir, que es una diferencia importante entre Canadá y México, por lo que se comentaba, es el apoyo del sector político. El sector político es tan importante como el industrial y debería estar presente, estar en comunicación con la comunidad científica. El otro día yo me quedé, por ejemplo, impresionado, y lo doy como ejemplo. En Costa Rica, hace un mes, el presidente llamó a los científicos para discutir cómo se podía resolver el problema de los desechos del café. Es decir, que hay que mejorar, así como hay que mejorar la comunicación con la industria, hay que mejorar la comunicación con la clase política, ¿no? Y entonces tiene que haber, a través de ciertos dispositivos financieros, la pequeña y mediana industria tiene que ser favorecida, no penalizada. Gracias. Ingeniero Carlos. Es otro tema medular. Nuestra reforma energética ya fue entregada a los países extranjeros, teniendo toda la capacidad, porque tenemos institutos de investigación igual, expertos en ese tema, muchos científicos que conocen el tema, y regalamos nuestros recursos energéticos al exterior. El negocio lo estamos mandando fuera y otra vez quedándonos sin el desarrollo de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, y teniendo toda la capacidad para resolverlo. Pemex ya lo destruimos, ya regalamos todo nuestro potencial energético a los extranjeros, y nosotros seguimos tranquilos esperando que venga un milagro para resolver ese otro problema gravísimo, y dependemos del exterior. Pues ahorita con los problemas que hay por allá, pues no vamos a poder tener gasolina porque hay que importarla, igual que alimentos y todo lo demás. La dependencia del exterior es brutal y tenemos que hacer algo ya para cambiar lo que no tenemos de políticas de gobierno en este momento. Doctor Guzmán, ¿usted quería agregar algo? Sí, yo no estoy plenamente de acuerdo con eso. Al menos el instituto ya está trabajando con las nuevas industrias extranjeras y nos están pidiendo que lo hagamos porque lo hacemos mejor que los que ellos podrían traer. Entonces, eso ha compensado al instituto los servicios y la aplicación del conocimiento que teníamos, y nos lo están pagando pues, los nuevos operadores. Y compensa en buena medida, pero no totalmente, lo que se ha perdido de la operación de Pemex. Entonces, la reforma energética en sí, aunque es analizable y criticable y mejorable, en ese aspecto no digo que no haya empleos en el extranjero que están ya trabajando aquí, pero sí hay empleos de mexicanos en las empresas, además de que tiene una regla de contenido nacional en las contrataciones y compras que tienen que hacer. Eso es insuficiente, pero va a irse escalando hacia arriba. La cantidad, el porcentaje de contenido nacional que tiene que incorporarse está en la ley. No en la ley de energía, sino en la ley del petróleo. Ahí es donde se habla. Si recuerdo bien. Gracias. La última pregunta del público nos dice, ¿podrían brindarnos una experiencia personal que haya construido esos puentes de vinculación?
Bueno, dentro de mi experiencia docente, tocamos piedra con Volkswagen en Puebla. Tocamos piedra hablando también del sector gobierno, porque también hay vinculación con el sector gobierno. En la parte del municipio de Nezahualcóyotl desarrollamos propuestas administrativas también. La parte fuerte fue el desarrollo de programas en Volkswagen Puebla por parte de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, y también hay esfuerzos y me tocó participar con la parte cuando empezaron los inicios de la instalación de las plantas de aeronáutica. Yo participé en ese proyecto para establecer en Querétaro. Estaban dos propuestas, en Nezahualcóyotl por la cercanía del aeropuerto para lo que era la fábrica de Eurocopter, para dar mantenimiento, y la otra propuesta era Querétaro, nomás que ahí por falta de apoyos de gobierno no se pudo dar del DF, y se fue, mejor dicho, del Estado de México, y se fue a Querétaro. Y ahí empezó a nacer toda la propuesta de toda la aeronáutica, y tomando en cuenta el apoyo que dio el Estado en cuanto a los recursos para implementar desde los laboratorios, talleres, capacitación del docente y el intercambio de docentes de Francia con nosotros en aquel entonces. Gracias. No quiero ser autorreferente, pero tiene que ver con la industria minera. Chile tiene más o menos un 30-32% del mercado mundial de cobre, y de esa cantidad un tercio es producida por pequeñas y medianas empresas que no tienen base tecnológica como para procesos de investigación, desarrollo e innovación. Y lo que hicimos fue, a partir del consorcio de facultades de ingeniería, formar grupos multidisciplinarios. Entramos en contacto con esta asociación de empresas que tiene aproximadamente 320 empresas pequeñas y medianas, y en un programa de trabajo de 4 años logramos establecer vinculación por la vía de enviar estudiantes graduados, profesores, traer gente de la empresa a la universidad en pequeños cursos que muchas veces eran cursos sobre materias que para nosotros eran triviales, temas de gestión, de mejoramiento ambiental. Y hoy día podemos decir con relativo orgullo de que ese sector ha mejorado su productividad de manera sustancial gracias a esos esfuerzos de vinculación en un periodo de no más de 3 años y medio. Un experimento similar lo estamos haciendo con la industria forestal, que tiene un total, bueno, son 3 grandes monstruos, pero aparte de esos monstruos, hay un total de 1.200 empresas de servicio que están en la cadena del valor extremadamente desprotegidos desde el punto de vista no solamente tecnológico, sino también social, económico y ambiental. Y la universidad o este consorcio actuó como puente entre estas pequeñas y medianas empresas y los 3 grandes monstruos que son las empresas mandantes. Y a través de programas de colaboración mutua, otra vez basado en pasantías de estudiantes, de graduados y de profesores y de gente de las empresas en cursos de capacitación, logramos reducir los niveles de conflicto que habían entre empresas mandantes y empresas de servicio. Yo creo que son pequeñas acciones que no son tan rimbombantes, que no tienen grandes flujos de dinero ni millones de dólares de transferencia tecnológica, pero a través de lo que sabemos hacer, que es docencia, investigación, desarrollo e innovación, se pueden lograr impactos muy importantes. Gracias, Claudio. Perdón, Celso. Bueno, sin ánimo de hacer un comercial, pero de hecho haciéndolo, me gustaría reiterar una referencia que yo hice sobre una de las actividades que hemos hecho en esta red de vinculación universidad-empresa que mencioné en uno de mis comentarios. Este ejercicio donde documentamos la experiencia de 50 universidades en América Latina, haciendo vinculación en muy distintos perfiles. Entonces, son casos de éxito en el sentido de que han logrado sus resultados, que tuvieron un impacto social positivo para empresas, para sectores sociales, en distintos sectores, agrícolas, industriales, en áreas de servicio, en fin. Con gusto le voy a pasar a la doctora Margarita. Este es un libro que se puede descargar de internet, son 2 tomos,
y con gusto le voy a pedir a la doctora Margarita, le voy a poner a disposición a la doctora Margarita la dirección electrónica para que distribuya, si me hace favor, este material para que ustedes puedan ver, porque sí hay mucha experiencia positiva. No estamos hablando de una utopía, estamos hablando de realidades que sí pasan, solo que no tienen la escala y el alcance que desearíamos. Pero hay una historia que tenemos en América Latina y también en México muy rica, que es la base para estar hablando de lo que hablamos acá, ¿sí? Gracias. Ingeniero Carlos González. En el contexto justamente del Congreso Internacional de Energía y el elemento de vinculación, pues hay diferentes casos de éxito que hemos llevado ahí en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, y me voy a centrar en uno reciente donde involucra la parte industrial, la parte de investigación, el desarrollo de alumnos y los elementos que conllevan. Tuvimos una participación con una empresa del giro de alimentos para hacerle una serie de diagnósticos en torno de cuestiones de eficiencia energética. Se desarrollaron una serie de oportunidades y se generó credibilidad y empatía con el industrial, y en ese momento él se abre a presentarnos la problemática que él detecta más allá de la que nosotros podemos ver en el desarrollo del diagnóstico. Y una de las problemáticas era manejo de residuos. En el mismo periodo están una serie de programas encaminados a la generación de combustibles alternos, en este caso la generación de biodiesel. El Instituto Politécnico Nacional tiene una serie de cafeterías al interior que pues genera aceite residual, producto de la cocción de los alimentos y las frituras. Entonces, el programa se encaminó en hacer una recolección de este aceite residual para alimentar una planta piloto de una capacidad de 1,000 litros por etapa en la generación de biodiesel. Pero ahí se hizo la integración también con esta empresa del sector de alimentos que para esto hacía frituras, para que ese problema de residuos que tenía llegara a nuestra planta piloto. Entonces estábamos satisfaciendo la demanda de la sociedad, la demanda del Politécnico, del industrial en la generación de un biodiesel. Y este elemento ya producido, este producto de biodiesel, se puede utilizar en la misma flota vehicular del Politécnico, o bien se le puede regresar al industrial ese residuo que tenía como aceite, ahora como un combustible que pudiese estar utilizando en sus empresas. A raíz de este proyecto piloto que tuvo recursos por parte de CONACYT, bueno, pues ahora estamos en la búsqueda y que ya está aprobado el laboratorio de evaluación de la calidad de biocombustibles en México. Entonces, ese es un ejemplo reciente que enmarca la vinculación industrial, donde los resultados fueron una serie de alumnos que están desarrollando sus trabajos de maestría y de doctorado, la solución a una problemática de la industria, a una problemática propia del Politécnico, la valorización de un residuo y la generación de un combustible alterno importante para el país. Gracias, Ignacio. Ingeniero. Dentro de todo lo malo, por ejemplo, aquí tenemos al Centro de Investigación, el CIATEC, donde me ha tocado ser miembro del órgano de gobierno, y efectivamente principalmente las empresas grandes aprovechan muy inteligentemente y apoyando a los centros una serie de proyectos en beneficio de las empresas, pero sí principalmente son las grandes empresas. Hay ejemplos muy válidos que vale la pena mencionar, pero sí existen, y contra todo lo negativo que me puse hace un momento, ahí está un ejemplo muy válido. Muchas gracias. Pues no sé si alguno quisiera. Bueno, como ejemplo quería mencionar el hecho de que, como ustedes saben, Canadá es un país, y hay similaridades con México en ese sentido, en la producción de energía. Una buena parte de la producción de energía está basada en el uso de arenas bituminosas. Este proceso tiene un impacto bastante negativo para el medio ambiente, tanto desde el punto de vista de las emisiones de dióxido de carbono como la contaminación del agua. Como consecuencia, la compañía Syncrude tiene un programa muy agresivo de desarrollo de tecnología para resolver esos problemas.
ha involucrado a 5 o 6 universidades canadienses. Los problemas de financiación en cada una de los grupos han sido en exceso de 3 años. A nosotros nos ha tocado, dada nuestra experiencia en termodinámica y reactores multifásicos, tratar de atacar el problema de la recuperación de nafta que se usa como solvente dentro del proceso de la recuperación del bitumen con gran éxito, y ellos han continuado este tipo de trabajo por otros 3 años. Ha sido una experiencia muy alentadora, porque muestra de qué forma los investigadores en las universidades pueden colaborar con la industria en tecnología a mediano término. Muchas gracias. Pues no sé si alguien quiera cerrar con algún comentario final. Pues entonces les damos un fuerte aplauso a todos nuestros participantes. Y les pediría a los muchachos a nuestros edecanes que procedan a entregar los diplomas, por favor. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Les agradecemos mucho su atención, su paciencia, y nos vemos mañana a las 9 de la mañana con nuestra siguiente conferencia magistral. Gracias.